Bien, en este vídeo voy a explicar cómo podemos configurar una máquina para poder utilizarla en las simulaciones y en los cálculos de nuestro mecanizado. Lo primero que deberemos tener es el 3D de la máquina. El 3D bien no lo puede haber suministrado el fabricante de la máquina, o bien podemos haberlo dibujado nosotros mismos poco por encima, respetando siempre ciertas cotas básicas que por lo general al menos vienen en el manual de nuestra máquina, como son los recorridos, los ejes X y Z, en los ejes de giro si tiene, como es el caso de esta máquina, que es de 5 ejes, las dimensiones de la mesa y del cabezal, y si alguna no viniese en el manual de nuestra máquina, pues como a lo mejor las dimensiones del cabezal o de la mesa, podríamos medirla directamente en la máquina física que podamos tener en el taller. Aquí yo tengo, por ejemplo, un plano que puede venir como el que puede venir perfectamente en la documentación de tu máquina, que te puede haber suministrado el fabricante con los recorridos, y en este caso también disponía del 3D. El 3D que te suministra el fabricante a veces puede ser demasiado exhaustivo o venir demasiado fragmentado, y nos va a interesar siempre agruparlo en lo que va a ser los movimientos básicos de la máquina, a las partes fijas de la máquina también. Por ejemplo, esta máquina yo he distinguido bancadas, lo que sean los ejes, el X, C, el Z y el B, y un poco las protecciones, que si bien a efectos de diseño quedan bonitas, a la hora de la práctica, la mayoría de las veces cuando estamos trabajando sobre nuestro mecanizado, pues tendremos que ocultarlas o ponerlas con transparencia para poder tener una visión clara de la pieza. Aunque también en el fondo da igual, me gusta tenerlo agrupado, cada elemento de la máquina como una única parte. Si es necesario, luego esta parte tendrá varios bodies, pero sí tener una única parte para a la hora de aplicarle los efectos cinemáticos, poder tener un concepto claro de lo que van a ser las partes fijas y las partes móviles de la máquina. Todas estas partes en un conjunto que sería el de mi máquina. Una vez que tengo la máquina dibujada, por así decirlo, me vendría al módulo de Machine y Simulation en NC Machine Tool Builder para empezar a definir mi máquina. Vamos a ver, ya hemos entrado, y lo primero que voy a hacer es definir este conjunto como una máquina nueva. Esto sería nuestro icono de nueva máquina, donde al pincharlo automáticamente ella misma detecta el conjunto y veis cómo ha cambiado el icono y ya va a empezar a tratarlo. Siempre va a ser un conjunto, si entramos en Assembly se va a poder tratar como un conjunto, pero además ya también va a poder considerarlo como una máquina propiamente dicho para efectos de nuestros mecanizados. Bien,
Una vez que ya sabe que es una máquina, nos permite también automáticamente insertarle movimientos como si fuese un mecanismo. Estos movimientos podríamos definírselos perfectamente dentro del módulo de DMU Kinematics de cinemática, aunque como aquí tiene también los iconos para tal efecto, podemos hacerlo perfectamente aquí sin necesidad de irnos al módulo del DMU. Podríamos ponerle a nuestro mecanismo un nombre que nosotros quisiéramos. Se puede dejar el que tiene por defecto, aunque a mí me gusta siempre identificarlo con el nombre de la máquina en este caso. Bien, voy a ocultar también las protecciones para ver un poco más claro lo que voy a ir haciendo, y voy a empezar ya a aplicarle la cinemática a la máquina. La cinemática lo primero que necesita siempre es una parte fija respecto a lo cual se va a mover siempre todo. Esta parte fija en una máquina va a ser la bancada. Para seleccionar una parte fija sería con este icono, el de Fixed Path. Nos pregunta si lo queremos insertar en el mecanismo que hay o en alguno nuevo. Pues, como va a ser el que hay, pincharíamos la bancada y automáticamente ya ha creado la parte fija de la máquina. La cinemática, no sé si los que estéis viendo el vídeo ya la habéis trabajado, siempre trabaja respecto a restricciones. Esas restricciones pueden estar previamente creadas, no es el caso este, o se irán creando conforme vayamos definiendo la cinemática de la máquina. La parte fija se asocia a una restricción de anclaje fijo, como podemos ver. Bien, a continuación vamos a ir definiendo la cinemática de los ejes. A mí me gusta definirla un poco por el orden en el que los tengo montados, pero también es indiferente. Si empiezo por mi eje X, que sería este, tengo que definir cómo se mueve con respecto a la bancada. Esto sería un movimiento de traslación que cinemáticamente se definiría como un prismatic joint, el cual va a pedir dos restricciones, una línea y un plano. Es decir, cómo se va a mover el eje X respecto a la bancada en una línea fija que va a marcar su trayectoria, y respecto a un plano para impedir que respecto a esa línea que la hemos marcado como trayectoria pueda pivotar. Es decir, definir una traslación rectilínea. Da igual cuál pinchemos primero, pero siempre que pinchemos uno primero debe ser el primero en los dos lados. Es decir, no me vale seleccionar la línea en la bancada y luego en el eje X y luego el plano 1 en el eje X y la bancada para el plano 2. Si la línea 1 y el plano 1 son de la bancada, deben de ser de la bancada si hemos elegido como primera opción la bancada, y la línea 2 y el plano 2 debe ser del eje X si lo hemos elegido como la opción 2 o la bancada si fuese la opción 1. Me gusta elegir siempre como primera opción la parte fija respecto a la cual está el movimiento. No sé si da igual, no lo he probado nunca, pero como yo tengo esa costumbre, pues es la que recomiendo y la que voy a seguir. Yo, por ejemplo, pincharía, bueno, le daría el nombre a la restricción cinemática que voy a definir. En este caso sería un eje X
un eje X. Bien, y entonces empezaría a seleccionar ya las líneas que usa de restricción. Las líneas y el plano deben de ser además coincidentes. Por ejemplo, si para la bancada selecciono esta línea, para el eje X debería seleccionar la línea coincidente. Y si para la bancada selecciono este plano, para el eje X el plano coincidente. Voy a darle ya OK. Y tendría definida lo que llama el joint o la restricción cinemática como eje X. Este movimiento del eje X va a venir además definido por una longitud o por una traslación total. Para poder darla tendríamos que definirle cuál es esa longitud y cuál es su sentido. ¿Veis cómo aparece aquí una flecha? Que además si pones el ratón sobre ella intenta moverse un poco en ese sentido el elemento que hemos definido. Y tenemos que definir el sentido positivo. La flecha siempre apunta al sentido positivo en el que se va a mover nuestro eje X. Nuestro eje X va a ser positivo hacia el lado contrario, hacia acá, como podemos ver. Vemos como si ponemos el ratón sobre la flecha hace un pequeño movimiento. Y además le tenemos que dar la magnitud de ese movimiento. Yo estoy considerando mi cero de máquina en el punto donde le tengo dibujado el cabezal. No hay que confundir el cero de máquina con la posición relativa luego que tenga una vez que tengamos centrada la pieza. Esto es como una máquina real. La máquina tiene sus ceros, pero luego nosotros podemos definir el cero respecto a la pieza que queramos mecanizar en concreto. Bien, y el recorrido total en el eje X hemos dicho que era de 1250 milímetros, que puedo observarlo en mi plano. O si no dispongo de plano, de las medidas que haya podido sacar de la máquina de la que dispongo en el taller. Le daría OK y nos dice que el mecanismo puede ser simulado. Esto es cuando está perfectamente restringido el movimiento y respecto a algo que tiene una posición fija. Es decir, sus restricciones son 0. Aquí tiene que aparecer siempre un 0 para que los movimientos se puedan simular. Bien, igual que acabo de definir el movimiento de traslación en el eje X, no estoy ocultando las restricciones, definiría la traslación, por ejemplo, a continuación para el eje Y. Bien, voy a volver a hacer visible la parte de la bancada que había ocultado para ver mejor. Y me centro en el eje Y. La operación sería la misma. Definir un prismatic join, en este caso para el eje Y, y voy a seleccionar alguna arista y cara que tenga coincidente entre ambas. Por ejemplo, esta arista es de mi bancada, voy a coincidir con esta arista en el eje Y. Y este plano
que es de mi bancada, lo haría coincidir con el que tengo en el eje Y. Como veis, esto de aplicar restricciones cinemáticas, al menos las dos que se suelen usar para restringir una máquina, que son la de traslación y rotación, veremos después la de rotación, es bastante fácil. Podríamos darle ya al length driven, es decir, movimiento total, que a mí me gusta darle antes siempre al OK para que me tome el join, y luego entrar. Vemos que ya sí me aparecen los join limits, que no me aparecen inicialmente de primeras, y ya sí le asigno la restricción. Mi eje Y positivo va a ser hacia allá, que es hacia donde me marca la flecha. La flecha a veces no aparece muy bien definida, como podéis observar, hay que afinar un poquito la vista. Y le daría el recorrido total. Si este es el 0 de mi máquina, pues voy a poner de 0 hasta 700, que es el recorrido que tengo en el eje Y de mi máquina. Me dice nuevamente que el mecanismo puede ser simulado. Y definiría ahora la traslación que me queda, que sería la del eje Z. Eje Z, que va a ser este, el del cabezal. Voy a ocultar, de hecho, voy a ocultar mejor la bancada entera. Y haré lo mismo. Prismatic Join, y damos eje Z, y voy a elegir líneas comunes. En esta ocasión la parte fija va a ser el eje X, ya que el eje Z se me mueve con respecto al eje X. Empezó designando la línea pues en el eje X, oculto para poder ver bien la arista que voy a seleccionar en el eje Z, y seleccionaría las caras, serían esta y esta, por ejemplo. Le daría OK y me metería en mi join para definir su longitud, donde si este es el 0 de la máquina, veo que la longitud que puede recorrer en Z sería de 1000. Pues digamos de 0, perdón, le he dado demasiado pronto la enter, de 0 hasta dónde. En teoría mi eje Z va a ser positivo hacia arriba, es decir, está bien señalizado. Sin embargo, si yo le quisiera indicar que baje, tendría que darle aquí una cota de menos 1000. Sin embargo, no me va a dejar darle una cota negativa, porque es un límite superior. Si yo pruebo y digo OK, me dice que no puede ser el límite superior menor que el inferior. Bien, lo que voy a hacer para corregir, bueno, voy a poner esto inicialmente, por ejemplo, 100. Lo que voy a hacer para corregir esto es mover el eje Z y poner el 0 donde yo consideraría el 0, es decir, como si moviese todo el conjunto este los 1000 milímetros hacia abajo. Quitaría y haría un movimiento con el compás de 1000,
lo que movería sería el eje Z con el eje B, que va también incorporado en el eje Z, y lo movería respecto a la posición del compás hacia abajo. Reseteo el compás. Esto no me afecta a las restricciones, ya que las restricciones, como son sobre esta línea y este plano, esa traslación no le va a afectar para nada a las restricciones que ya he definido. Ahora sí podría decir entonces que mi límite inferior va a venir desde 0 hasta 1000, moviéndose en positivo hacia arriba. Con lo cual yo tengo perfectamente definidas todas las traslaciones de mi máquina. Si yo quisiera posicionar por estética, por gusto, mi cabezal en todo lo alto, yo podría meterme, ya que es la forma de ir manipulándolo, las restricciones cinemáticas que tenemos hechas en el mecanismo, podría meterme en su definición. Bueno, aún me dice que le faltan todavía parámetros. No, efectivamente los tiene. Vemos cómo no ha tomado bien el comando en el eje Z. Esto es porque hayamos definido una traslación, perdón, hemos movido el cabezal una vez que está definida ya el joint. Para poder poner esto a 0 y que no considere que puede bajar hasta menos 1000, deberíamos meternos en el comando. Los comandos se van creando conforme a los joints le damos la cantidad de movimiento o la magnitud de movimiento que van a realizar. Como se había asignado cuando todavía estaba arriba, el comando no sabe todavía que se tiene que poner a 0 donde está. La forma de hacerlo sería pincharlo 2 veces y resetear a 0 el valor de este comando. Lo reseteamos, se pone aquí a 0, le damos OK, y entonces si volvemos a la definición del mecanismo, ya debería de habérmelo puesto a 0, cosa que no ha hecho todavía. Vamos a ponerle aquí que el valor del límite inferior es 0 y ya sí lo toma. Y además toma en el comando que su valor es 0. Entonces ya sí puedo subirlo un poco manualmente hasta la cota donde inicialmente lo tenía dibujado. No es bueno hacerlo todavía, como podéis ver, ya que si bien si está restringido el cabezal Z, no tenemos las restricciones todavía que hay entre el eje Z y el eje B. De todas maneras, cuando esté totalmente restringido, sí podremos llevarlo ya a su sitio. Por lo cual vamos a seguir metiendo las restricciones que aún necesita nuestra máquina. Bien, para definir los ejes de rotación se hará una restricción cinemática revolute. Este tipo de restricción nos pide básicamente, para poder funcionar, también una línea y un plano. El criterio de asignación un poco como el de antes. La línea coincidente ahora van a actuar como eje de revolución
y el plano tiene que ser un plano normal a dicho eje para garantizar la orientación correcta de la revolución. Vamos a empezar, por ejemplo, definiendo el eje C, con lo cual por línea podríamos dar el eje de revolución de este cilindro y el eje de revolución de este otro cilindro. Bien, y como plano, un plano normal a dicho eje. Por ejemplo, si yo oculto el eje Y, por ejemplo, podría ser perfectamente plano este con oculto el eje C, el plano este. Y le estamos diciendo que ignore el offset, simplemente que tenga en cuenta que guarde la magnitud o la dirección del eje de giro para que la rotación no se produzca en cualquier plano, sino en un plano normal a mi plano XY. Bien, podríamos darle OK. Y al igual que antes, volvemos a pinchar sobre el join que acabamos de definir y le daríamos magnitud. El eje, la flechita apenas se ve, y además apenas se ve aunque te acerques, pero poniéndonos encima si vemos cómo gira la mesa. Bueno, estoy viendo que no me ha guardado la distancia. Eso lo corregiremos ahora. Vemos que me gira hacia allá la mesa, o sea, el sentido positivo de mi mesa, el que yo quiero, y mi mesa va a girar entre 0 y, aunque le he dado demasiado pronto, entre 0 y 360 grados. Le doy OK. No debería haberme puesto esto a 0, pero no importa porque yo sé la distancia que debe de haber entre estos dos planos. Bien, debería de ser 0. Lo que voy a hacer es redefinir la restricción esta y le voy a decir que el plano que quiero seleccionar para el eje C, en vez del que he seleccionado, va a ser este plano. Le doy OK. Regenero mi restricción y ya se me ha ido a su sitio. Si veis, en el fondo los join o las restricciones cinemáticas dependen de las restricciones que tenemos impuestas en el 3D de la geometría. Bien, de manera análoga podría definir mi eje B para asegurarme de que no me va a pasar como antes, que se me mueva. Voy a definirme un plano concreto para mi eje de revolución, un plano normal a mi eje de revolución.
Bien, lo que voy a hacer es voy a ocultar mi eje B, aunque realmente voy a trabajar sobre él, aunque no me hace falta que esté realmente visible. Estaba pensando un ratito, está hoy un poquito espeso el Katia, pondría como parte activa mi Geometrical Set y voy a definirme un plano offset a 0 de esta cara, que es la que utilizaré en el eje Z. Bien, ya puedo abrir mi eje B, puedo volver a mi conjunto y me voy a definir otro revolute y voy a llamar eje B. La línea que va a actuar como eje, el eje de este cilindro con el eje de este cilindro, y como plano, el plano este y el que me acabo de crear me servirán perfectamente. Ya puedo ocultar mi plano. Bien, entraría en mi join y tendría que ver, buscar por aquí la flechita. Bueno, primero activo el Raven y ver un poco hacia dónde se mueve mi cabezal para definir el sentido correcto de trabajo de mi cabezal. Bien, el eje B depende, aunque está rotando entre el eje Z y el eje Y, por normativa el eje B se considera que rota respecto al eje Y. Mi eje Y va en sentido positivo hacia el fondo de la máquina. Mirando hacia el sentido positivo del eje Y, el sentido positivo sería el sentido horario. Justo el contrario del que vemos que me sigue ahora mismo el cabezal. Tendré que cambiarle el sentido. Ahora ya con el sentido bueno, pinchando una vez sobre la flecha, se cambia el sentido. Ya con el sentido bueno le daría los grados que va a rotar mi cabezal, que será de 0 a 180 grados. Le daría OK y ya tendría totalmente restringida, cinemáticamente hablando, mi máquina. Ya podría incluso, ya que sí están perfectamente unidos, hacer lo que quería hacer antes, es decir, llevarlo a lo que yo consideraría, o voy a considerar mi posición 0 de máquina. Le daría a la definición del mecanismo y subiría el eje Z hasta los 1000, a la cota 1000. Bien, aunque tampoco es necesario, a mí también me gusta renombrar los comandos conforme a los ejes en los que está trabajando, de tal manera que el comando 1 va a ser de eje X, más que nada por identificarlo de manera rápida. Sí, eje Z, este sería el eje C y este sería el eje B. Bien, una vez que tengo perfectamente restringido
o restringida mi máquina cinemáticamente hablando, vamos a definirle las posiciones de trabajo. Esto sería un poco con este icono. Primero de todo, un poco informativo, habla de las propiedades del mecanismo y nos va a decir simplemente si realmente está totalmente restringido, cosa que ya hemos visto. Se puede comprobar viendo que el DOF es 0. Es un poco informativo. Y si no está totalmente restringido, vea un poco donde no está fallando la restricción, por lo que nos dice aquí. Si nos sirve para definir una posición, por ejemplo, el icono este que es la home position, la posición de reposo, que es una de las que nos va a pedir luego para el mecanizado y que la estaríamos definiendo ya aquí por defecto a la máquina. Me crearía una nueva posición, le pondría home, por ejemplo, para identificarla como que es la posición de reposo, y simplemente con esto ya cerrando la grava y la toma como posición de reposo. Aquí simplemente puedes mover un poco cinemáticamente la máquina por si en vez de esta posición te interesa otra. Por ejemplo, yo podría considerar que mi posición de reposo, por poner un ejemplo, fuese esta. Es decir, con el cabezal girado 180 grados, cabezal B, y a 800 milímetros de altura en Z. Ya un poco eso va por gusto. A mí por lógica me gusta que mi home position sea la que me viene como posición de reposo dibujada por el manual de la máquina, que es el plano que os he mostrado un poco antes. Esto sería así. Esto ya se queda grabado como home position. Y este icono que hay debajo, que en principio no parece tener mucho efecto, sirve para identificar correctamente los ejes. Vemos que aquí, por ejemplo, se me ha olvidado antes, cuando he renombrado los command, C lo había dejado en blanco. Bien. Si por accidente o porque no interesa alguna restricción me ha salido mal, por ejemplo, un segundín que veo que también se nos ha olvidado bueno, aquí vamos a ponerse bueno, parece que no se quiere dejar cerrar. Bien, no se quiere dejar cerrar porque no se cierra aquí. Estoy hoy un poco torpe, se cierra en el mismo icono. Bien, como estaba comentando, si por accidente, bien porque se nos ha olvidado renombrar algo, bien porque no interesa cambiar los ejes, no hemos dado cuenta de que al hacer los join los hemos puesto malamente. Por ejemplo, al cambiar aquí un poco los nombres por equivocación, si nos fijamos, se me ha quedado como eje B lo que en realidad es el eje C. Y el eje C lo que en realidad es como el eje B. Entonces yo primero tendría que renombrarlos en su árbol de modelo. Por ejemplo, voy a poner, para que me deje sobreescribirlo, C1. Este lo voy a poner como C, que es el suyo. Y este lo voy a volver a poner como B. Y de manera análoga un poco los comandos. Este es el comando de C,
y este es el comando de B. Ya se me quedarían renombrados correctamente. Vemos que es el comando de B, que esto es B. ¿Qué ocurre? Al haber tenido que renombrar, generalmente no se cambia de manera automática en la máquina, sino que tienes que volver a renombrarlos usando el icono este, por ejemplo. Bueno, en este caso sí se han renombrado. Vamos a verificarlo. No se han renombrado, como veis. Estamos viendo lo que parece que es B como C. El hecho de que se llame igual puede confundir. Eso quiere decir que en realidad mi eje B va a ser mi eje C y mi eje C va a ser mi eje B. Entonces si lo puedo poner a 0. De manera que cuando yo vuelva a entrar, ya sí los tengo que tener bien renombrados. Perdón. Este hemos dicho que va a ser C. Este va a ser B. Y le damos a Enter. Ahora ya sí los ha tomado bien. Al darle a Enter, vemos como con C se mueve el eje C y con B se mueve el eje B. Los ponemos a 0 en su posición de reposo y ya cerramos normalmente pinchando de nuevo el icono. Hay que darle a Enter para que tome los cambios, pero para cerrarlo no se cierra. En teoría debería cerrarse aquí, pero para mayor efectividad, por lo que hemos visto, darle al icono. Bien, ahora vendría el icono para asignarle el punto de cambio de herramienta, por ejemplo, entre otras cosas. Para asignar bien este punto se asigna mediante el compás, como ahora veremos. Para poder asignar bien este punto, y además luego cuando veamos reflejados los datos de la máquina, que nos salgan unos datos coherentes, es importante tener la máquina bien posicionada respecto al cero absoluto del sistema de coordenadas del producto. Esto si la máquina no la hemos dibujado nosotros fácil, porque partimos de un sistema de coordenadas cuando creamos el producto y todo lo hacemos respecto a eso, respecto a un cero. Si la máquina es exportada como esta, que tiene su origen en una stack, puede que el origen no coincida, ni el origen ni la orientación del sistema de coordenadas coincidan como nosotros queremos. La orientación por de pronto ya vemos que no coincide, porque a mí me gustaría que el compás apuntara con el eje Z en el sentido positivo, que yo tengo mi eje Z positivo, mi Y positivo en el sentido de la Y positivo y mi X positivo de manera análoga. Y además probablemente no esté respecto al cero absoluto. Lo que tengo que hacer entonces es un poco mover mi geometría a ese cero. Para ello me voy a ir al Assembly. Bien, y en el Assembly me voy a crear un punto en mi bancada respecto al cual quiera mover todo el producto. Puntos buenos, porque luego suelo considerar como cero, sería el centro de la bancada o el centro de mi cabezal donde va a ir posicionada la herramienta. Y a mí particularmente me gusta más usar la bancada. Entonces me crearía aquí
un punto, ok, y me vendría mi producto y arrastraría el compás hasta ese punto, que además me va a mantener un poco la orientación actual del sistema de coordenadas para poder tener una buena referencia. Bien, yo editaría el compás y un poco seleccionaría para mover, aunque realmente se me tienen que mover todo junto con el Fix Together, por seguridad nunca está de más querer moverlo todo a la vez. Este punto está ahora mismo posicionado con respecto al cero absoluto del producto en estas cotas. Yo por tanto voy a querer llevarlo al cero. Si en I está a 562 positivo, para llevarlo al cero yo tendré que desplazarme sobre I en negativo esa misma distancia. Me desplazaría hacia abajo. De manera análoga en Z, como está en positivo, tendría que llevarlo en negativo. Bien, la posición actual de mi sistema de coordenadas absoluto tiene la Z, como podríamos decir, un poco tumbada. Yo quiero que mi Z sea la vertical respecto a la mesa de mi máquina. Eso quiere decir que yo tendría que dar un giro sobre el eje X o U, como denomina en las traslaciones relativas o incrementales, de 90 grados. Como en teoría yo quiero que el eje se me quede en vertical, tendría que girarlo hacia allá, pero al ser relativo debo de seguir el sentido contrario, es decir, yo debería de posicionar en realidad mi máquina así para que se me venga la Z a la verticalidad en positivo. Si yo cierro, reseteo mi compás y me pongo más o menos la máquina derecha, ya veo que el eje Z va hacia donde yo quiero, en positivo según mi máquina, allí en positivo según mi máquina, en Z, y aquí en positivo según mi máquina. Y si yo volviese a mover el compás a este punto y lo editara, vería además que ya estoy en el cero absoluto de mi producto. Bien, ya podría volver entonces al módulo de construcción de máquina y empezar a definir puntos de montaje de piezas y de herramientas. Como ya hemos dibujado el punto en el centro de la mesa, que normalmente será el que elija yo como punto de montaje para la pieza, no me haría falta dibujarlo. Sí me voy a dibujar otro punto para poder posicionar dónde va a tener que ir mi herramienta. Bien, este punto sería el centro de mi cabezal, que lo tengo en B, y me voy a crear un punto en el centro de dicho cabezal. Entonces voy a empezar ya a definir posiciones, por así decirlo, de montaje, que serían con este icono. Esta sería la posición de montaje para
mi cambio de herramienta. Lo que hago, lo primero que me pide es realmente eso no es la posición de montaje, perdón. Eso es la posición de cambio de herramienta. No es lo mismo donde voy a montar la herramienta o la pieza que sería en este icono que donde voy a hacer el cambio. Si yo me fijo un poco en la configuración de mi máquina, si tuviésemos la máquina real delante también sería casi hasta mejor. La puerta por donde se cambia la herramienta del cargador de herramientas es aquí. Quiere decir que en la posición para yo cambiar la herramienta tiene que estar mi cabezal abajo del todo. Con este icono lo que voy a seleccionar es la cota a la que voy a llamar mi máquina o los ejes de movimiento de mi máquina para que se produzca un cambio de herramienta. De manera que cuando hago un mecanizado y ordeno un cambio de herramienta, en las simulaciones y en las transiciones se me va a ir a esa posición. Como hemos dicho que en Z debe de venir a 0, vemos que se me han cambiado de nuevo, al mover seguramente la máquina de posición se nos han cambiado un poco los nombres. Inicialmente no importa, ahora lo renombraremos. Yo sé que este va a ser mi eje Z, así que puedo ir redefiniendo la posición de cambio de herramienta que será con el eje Z abajo del todo. Para renombrar los ejes que estaban mal, primero asegurarnos de si en el árbol de modelo también están mal o solo a nivel interno de la máquina. Bien, veo que en el árbol de modelo también se me han cambiado los nombres. Este realmente es mi eje Y. Este es realmente mi eje Y. Lo renombraría. Y este es mi eje Z. Lo renombraría. No sé si arrastro esto ya de antes, no me di cuenta cuando renombré los ejes C y B. Pero bueno, me he dado cuenta ahora. La verdad que cuando haces cualquier movimiento sobre la máquina o mueves o cambias cualquier join o mueves la máquina respecto al sistema de coordenadas absoluto, debes de repasar bien la nomenclatura porque la suele cambiar. Bien, este sería el comando de mi eje Y. Este sería el comando de mi eje Z. Vamos a repasar para asegurarnos que esté bien. Esto es X, efectivamente. Esto es Y. Esto es Z. Esto es C. Y esto es B. Nos vendríamos al icono para la nomenclatura de los ejes y diríamos que este es el eje Y realmente y este es el eje Z. Le daríamos a Enter para que tome los cambios y ya debe de haberlos tomado bien. Vemos como las cotas del eje Y corresponden con el eje Y y del Z con el Z. Cerraría. Bueno, perdón, cierro aquí y podría por confirmar volver a donde definí la posición de cambio de herramienta y ver que efectivamente baja a Z0 para mi cambio de herramienta.
por confirmar, podría irme también a mi home position y verificar que efectivamente se mantiene correctamente. Bien, el siguiente icono, que sería este, es para definir los límites en las travesías de los ejes. La magnitud que se mueven ya la hemos definido en las restricciones cinemáticas. Esto sirve más que nada, aunque podría redefinir un poco también las magnitudes, pero sobre todo para indicar, bien por porcentaje o bien por cota, una zona de precaución. Zona de precaución que va a servir cuando hagan la simulación del mecanizado con máquina, en la que te va a avisar por colores si estás cerca de los límites de carrera de tu máquina. Siempre interesante para evitar salidas de carrera en la máquina. Luego, si surge algún ejemplo, lo veremos. A la hora de simular un mecanizado con la máquina, tenemos varias opciones para que nos indique una serie de acontecimientos que pueden ser peligrosos respecto a la máquina, como pueden ser las colisiones, que te le indicará por un color, las zonas de precaución será otro color, cuando hay un movimiento rápido será otro color, etcétera. Pero eso ya lo veremos no ahora que estamos definiendo una máquina, sino en un ejemplo en el que veamos cómo se trabaja con una máquina. Bien, inicialmente no voy a designar zona de precaución, yo no la suelo designar nunca. De todas maneras, si se fuese a salir de la carrera, sí te va a avisar de todas maneras, si se sale de carrera. O te va a avisar o simplemente no te va a dejar hacer la operación. Bien, y este icono ya sí es para designar puntos de montaje de la pieza o de la herramienta. Lo pincharíamos, veremos que tenemos variaciones, como el punto de montaje de la herramienta, el punto de montaje de la pieza de trabajo o el punto de montaje del cabezal. El del cabezal no lo vamos a ver en este ejemplo, esto es para máquinas que tienen la posibilidad de cambio automático de cabezal, que también se puede configurar aquí, aunque no sería el ejemplo de esta máquina. Por ejemplo, vamos a definir el punto de montaje de nuestra herramienta, punto nuevo que llamaríamos por ejemplo tool, y le vamos a designar la parte de nuestro producto donde se va a efectuar ese cambio, y preferentemente le damos OK, le diríamos que sería aquí. Arrastraríamos el compás a un punto sobre esa parte. El punto en cuestión sería este, el punto que nos hemos dibujado, un punto respecto al cual se va a montar la herramienta. Es importante tener la máquina bien orientada respecto al sistema absoluto, precisamente para ahora tener claro cómo va a ser un poco el montaje de la herramienta, ya que para empezar la herramienta debe llevar el sentido de la Z invertido, es decir, lo que va a ser pieza, el sistema de coordenadas va a ir tal y como lo hemos definido en la máquina, pero cuando se mira desde la posición de la herramienta se ve un poco todo del revés. Entonces el eje Z debe de tener sentido contrario. Esto lo hacemos dándole los grados con el yaw. Le diríamos que la herramienta en realidad va a 180 grados respecto a ese sistema de coordenadas. Entonces vemos cómo la Z va hacia abajo
la Y irá en sentido contrario y la X guardará su sentido positivo. Si lo dejásemos la Z hacia arriba, al verse la simulación de la herramienta iría también hacia arriba, ya que digamos que un poco la Z de la herramienta va siempre un poco en sentido contrario, hablando desde el punto de vista geométrico, a la Z del sistema de coordenadas con el que mecanizamos. Bien, podríamos modificar si quisiéramos nuestro sistema de coordenadas. En realidad no es el caso, pero sí podemos asegurarnos de que está bien. Sí es importante que el eje de la Y de la herramienta coincida con el eje Y, aunque no en sí, no de nuestra máquina y de nuestro sistema de coordenadas luego de mecanizado, y el eje X igual. Si tuviésemos la máquina orientada en una posición rara respecto al espacio, tendríamos que andar midiendo los grados exactamente que hay, y por el yaw, pitch and roll, el giro respecto a X y Z, posicionar la herramienta de manera correcta. Por eso siempre es idóneo tener la máquina geométricamente derecha respecto al sistema de coordenadas absoluto. Una vez que hemos definido el punto de montaje de la herramienta, de manera similar se define el punto de montaje de la pieza. Diríamos new, a este le llamaríamos por ejemplo pieza o work piece, como más nos guste, y definiríamos, le diríamos qué parte o qué elemento de nuestro producto es donde va a estar definido el montaje de la pieza, que será nuestra mesa, en realidad nuestro eje C. Aquí sí debe de ir el sistema de coordenadas derecho, con lo cual, y además su localización deberá de estar sobre el punto que nos creamos en nuestra mesa, que es nuestro cero absoluto. Aquí ya no haría falta dar más giros, con eso estaría bien definido. Esto nos garantizará que la pieza se va a posicionar respecto a la máquina derecha y no en cualquier posición. Bien, le diríamos close y ya realmente faltaría un poco definir si queremos las velocidades de nuestra máquina. Pincharíamos el icono de velocidades y sobre el mecanismo, y le daríamos las velocidades de traslación de los ejes y las velocidades de giro de los cabezales, así como las aceleraciones máximas. Como en principio no tengo datos de la máquina sobre su velocidad máxima y su velocidad de rotación en los ejes rotatorios, pues podríamos dejarlo un poco así, sin tener en cuenta que aquí se dan en metros por segundo, cuando lo que son avances en máquinas se suelen dar en milímetros por minuto. Imaginemos, por ejemplo, que esta máquina tiene un avance máximo de 30.000 milímetros por minuto. Pues sus avances, que serían los de traslación X y Z, serían 30.000 milímetros, que son 30 metros, partido 60 segundos, que tiene un minuto, sería 0,5 metros segundo, por poner un poco un ejemplo. Esto en realidad son datos que deben de venir en el manual de nuestra máquina y podremos más o menos dárselos correctamente, tanto de avance de traslación como avance en los ejes rotatorios. Con esto
estaría ya definida nuestra máquina. Podríamos observar nuestra máquina cinemáticamente. Faltaría un poco terminar por definirle los parámetros que va a tomar por defecto cuando la carguemos como máquina en nuestro mecanizado. Bien, esto sería viniéndome a la máquina y con el botón secundario yendo a NC Resources y editándolas. Vemos que nos sale una interfaz parecido al que nos sale cuando cargamos en un mecanizado la definición de la par operation. Tenemos la posibilidad de bloquear las ediciones para cuando se carguen en nuestro mecanizado, de dejarlas abiertas. Si disponemos de un controlador de emulación, se lo pondríamos, y de un postprocesador se lo pondríamos igual. Yo postproceso siempre en apt. Si tenemos alguna pp table concreta también se la cargaríamos, si no, esta es la que suelo cargar por defecto. Como es una máquina de 5 ejes, le daría salida a los ejes con X y Z y los vectores y JK. Nunca he terminado de entender muy bien lo del Home Point Strategy. Yo siempre he entendido que la estrategia es venir desde el... O sea, siempre viene desde el punto de reposo, no es ir hacia el punto de reposo. Esto tiene un poco que ver luego con las transiciones, cómo las va a hacer. En realidad, al principio tiene que venir desde y al final tiene que ir hacia. Pero bueno, le diría si tiene algún tipo de interpolación circular, le definiría las velocidades de avance máximo de la máquina, por ejemplo 30.000, que le he dicho antes que es. Y si no voy a sacar movimientos rápidos como yo no suelo hacer, le daría el valor por el que va a sustituir un rapid fill rate, que va a ser un valor casi igual al de la velocidad máxima de mi máquina. En tooling no suelo definir nada, ya que tengo varios tipos de catálogos, no solo uno, de herramientas. El Spindle no me deja hacer nada, ya que vienen los datos en función de la geometría que hemos definido. En los ejes de rotación igual, vienen los datos un poco por la geometría tal y como la tenemos definida. La compensación nada, y en la salida de postprocesado yo lo que sí suelo hacer es no dejar que me saquen los movimientos rápidos, y ya un poco en función de cómo tengamos uno configurado la salida de nuestro postprocesado. Yo en concreto de esta manera: comentario de información general en mi apt como $, y de operaciones de máquina como la orden pp, el número de dígitos que quiero que me saque, si quiero que me saque ciclo o no, etcétera, etcétera. Con esto ya tendría definida mi máquina. Un poco sí que tendría que verificar que me concuerdan estos datos que no me deja modificar de mi geometría con cómo es mi máquina realmente. Por ejemplo, si yo mirase el plano que hemos visto antes de la máquina, vemos que mi eje Y es 700 de traslación, tiene una traslación de 700, en Z es de 1000 y en X de 1250. Veo que en X tengo el cabezal en la posición de reposo a menos 625, la mitad de 1250,
en I a 700 y en Z a 1138. 1138 y que en el plano, según el plano, debería estar a 1150. Quiere decir que realmente hay algo ahí que no me termina de cuadrar en la geometría. En realidad sale 1138 porque yo en la geometría tengo una cota ahí de 1138. Si yo mido entre mi mesa y mi cabezal hay 1138, cuando se supone que en realidad debería de haber 1150. O bien en el plano de máquina consideran el 0 respecto a otro punto superior, o bien geométricamente al dibujarlo y exportarlo no están sus cotas muy correctas. Tendría quizá que llamar al proveedor de mi máquina y confirmar la cota segura, y si realmente fuese 1150, simplemente movería un poco mi cabezal y redefiniría mis joints para ponerlo a 1150. De manera análoga, un poco también verificar los centros de rotación de mi eje. El eje es un poco difícil de verificar al ser un eje inclinado. Es más fácil de verificar quizás el de C, que va a estar en el 00 de XY, y en Z a menos 1228,5. Claro, el punto que le hemos dado. Podríamos haberlo puesto el plano de referencia aquí. Realmente aquí un poco ver que los grados los toma bien, los grados totales de mi rotación. Sí me mosquea más la cota esta, porque debería haberme salido bien hacer una geometría exportada, dada por el proveedor de la máquina. Bien, una vez que lo hemos verificado todo y nos cuadra todo, pues podríamos dar la máquina por terminada, por así decirlo, y definida correctamente. Voy a ver si para un momento el vídeo y cargo un proceso, una pieza de ejemplo para ver cómo se podría montar. Bien, antes se me ha olvidado que quité la restricción de fijación de mi mecanismo cinemáticamente hablando, que tendré que volver a ponérsela. Me meto constructor de máquina, vamos a ver, lo que tarda hoy en cargar. Podría borrar la fijación relativa entre componentes y en mi mecanismo simplemente volvería a dar una fijación para la bancada, para que se me vuelva a quedar todo como estaba, que se me había olvidado volver a ponérsela cuando moví la máquina al sistema de referencia absoluto. Guardaría y ya podría ver un poco la carga del ejemplo. Bien,
Imaginemos que yo quiero mecanizar una pieza cuyo taco de partida sería este, o planear esta pieza, por poner un ejemplo sencillo. La parte que vamos a insertar en una máquina, es bueno crearse al menos dos sistemas de coordenadas, a no ser que coincidan ambos. Claro, uno, el de montaje respecto a la máquina, que lo he situado en el centro de mi mordaza y en su base, y otro dónde va a estar, dónde me voy a centrar y dónde voy a poner a cero la pieza para el mecanizado. Si yo usara, por ejemplo, el sistema de coordenadas de cero de mi pieza para montarlo, luego tendría que andar moviendo la pieza con respecto a la máquina, que se puede perfectamente, pero me entretiene más la tarea, mientras que si he tenido la precaución de crear un sistema de coordenadas para el montaje, directamente pues va a ser más rápido. Yo me crearía un proceso para el mecanizado de mi pieza. Como tenía la pieza abierta y activa en ese momento, pues se me ha cargado automáticamente el producto. Y para cargar la máquina me iría a mi par operatio. Bien, en el par operatio, por ejemplo, antes de cargar la máquina, yo definiría el sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas que definiríamos aquí no va a ser el de cero de pieza, que es el que normalmente usamos cuando tratamos la máquina de manera virtual, sino va a ser el sistema de coordenadas que va a utilizar como referencia para anclarse a la máquina. Y tendremos que definir luego un eje o un sistema de coordenadas trasladado para decirle que el cero de mecanizado será el que hay en mi pieza. Entonces yo definiría como sistema de coordenadas de mi par operation el de la mordaza. Como pieza voy a definir, por ejemplo, mi tocho, y como rock stop, pues mi tocho también. Como fijaciones, pues los bodies de la mordaza. Definiría los planos de transición, etcétera, etcétera. Y para cargar la máquina lo cargaría a través de icono para cargar una máquina, solo que en vez de definir una virtual, por así decirlo, la cargaría desde donde tenga yo guardadas todas las definiciones de máquina. La que acabamos de crear sería esta. La abriría y vemos que inicialmente aparece un poco en el espacio. Me ha dicho que la tenía abierta, en otra parte la tenía que haber cerrado, pero bueno, indiferentemente de eso da un poco igual. Aquí vemos que la configuración de máquina ya se carga por defecto toda la que hayamos definido para la máquina, por lo cual no hay que definir realmente nada más. Yo vamos a ocultar, si quiero acceder a la máquina, pincharía ahí y ya me la trataría como un producto, porque voy a ocultar, por ejemplo, por un lado
voy a activar la representación de diseño y voy a ocultar las protecciones delanteras para poder ver mejor. Vemos que se ha cargado un poco donde ha querido ahora mismo la máquina con respecto a la pieza. Para yo poder decirle que se oriente correctamente, tendría que meterme en el módulo de Machine Simulation, pero el NC Machine Tool Simulation. Y aquí le diría que se montara automáticamente la pieza. En realidad, este icono, esta orden, también la tengo dentro de mi proceso de mecanizado. Lo que no la tengo es el icono abierto en la barra de herramientas. En cualquier caso, puedo acceder a él, como ya he dicho, a través del módulo del NC Machining, donde normalmente aparecen más opciones, no solo la de montaje automático, sino la de poder mover si no nos hemos acordado de definir el sistema de coordenadas. Bien, le daría el icono de montaje automático, me preguntaría si se me va a cargar por la pieza y si le va a tomar el sistema de coordenadas por referencia que hemos definido en la Power Operation. Podríamos definir algún otro. Como yo he definido ese a propósito, le diría OK y vemos cómo ya se ha posicionado correctamente el conjunto de mecanizado con respecto a mi máquina. Yo en teoría ya podría empezar a mecanizar volviendo a mi módulo de mecanizado. Lo que va a ocurrir es que si yo no le defino un nuevo sistema de coordenadas, va a tomar por cero el que hemos tomado en el Power Operation. Como es difícil que yo me centre en la mordaza, a no ser que sean procesos muy estandarizados, lo más usual es que yo vaya a centrarme sobre la pieza. Para decirle que este es el cero que debe de tomar a la hora de calcular los procesados, debo de hacer una traslación de sistema de coordenadas o un cambio de eje de mecanizado, como lo llama aquí. Sería el icono este, donde yo le diría que el nuevo sistema de coordenadas sería este, y tendría que hacer eso un poco para cada manufacturing operation que me cree, para que la máquina sepa, porque si bien ahora efectos de simulación es un poco indiferente, a la hora de procesar sí debe de saber respecto a qué sistema de coordenadas debe de sacar las cotas de nuestro procesado, y debe ser respecto a donde hemos tomado el cero, no respecto a donde hemos montado la máquina. Ya el resto sería pues un mecanizado un poco normal y corriente. Yo puedo ocultar un poco por ver más claro los sistemas de coordenadas e imaginemos de manera rápida, por hacer algo sencillo y rápido, que queremos hacer una especie de planeado que voy a hacer con el pocketing, la herramienta que me saca por defecto. Eso sí, ahora necesito forzosamente definirle un porta, que por rapidez y sencillez lo voy a dejar así un poco tal cual aparece. Ese sería, por ejemplo, mi porta.
y donde la cota esta es importante porque para marcar realmente la magnitud de mi porta y lo que va a sobresalir mi herramienta. En realidad esta cota nos está diciendo la distancia a la que está a la herramienta del cero de mi cabezal. Importante efecto de simulación si queremos ver realmente los posibles choques. No voy a cambiar las velocidades. Como planeado, o cajera abierta, vamos a poner esto de forma sin que salga más o menos rápida. Un nivel, bien, algo que sea, por así decirlo, rápido por ver, y una aproximación y una retracción. Bien, lo activamos. Aquí a la hora de definir el eje de la herramienta, si tenemos activa la posición de la herramienta o sobre todo la posición de la máquina, vamos a ver un poco cómo se va a posicionar la máquina cuando empiece a mecanizar, y nos va a decir un poco si realmente es factible esa posición en nuestra máquina. Posición si es factible, que se nos va a indicar también a la hora de hacer el replay, un poco con el icono este, que nos va a decir que efectivamente es factible el mecanizado que queremos hacer para nuestra máquina. Bien, si yo le diese ahora al replay para ver la simulación en máquina, que sería con el icono este, pues podríamos ver un poco cómo trabaja la máquina. Vemos que se nos posiciona bien la herramienta en su cabezal, y veremos un poco el mecanizado que nos está haciendo. Siempre que trabajemos con máquinas de 5 ejes o de 4 ejes, yo considero muy recomendable tener la simulación de la máquina física, no solo para ver colisiones, sino porque es la única forma en la que a la hora de hacer, vamos a parar esto y vamos a volver sino porque también será la única manera en la que podamos hacer las transiciones de nuestra máquina, con la cual, en función de nuestro mecanizado, nos va a permitir simular transiciones de cuando viene la máquina desde el home point o cuando tiene que ir a hacer un cambio de herramienta, de manera que nos calcularía, en el caso de tener definidos planos de transición, etcétera, eso quizá lo veamos en algún otro vídeo, cómo se hacen las transiciones, para definir movimientos que garanticen la retirada y aproximación de nuestra pieza sin que haya colisiones. Bueno, también considero ya por último así interesante hacer la máquina real, un poco así simulada, no solo cuando hablamos de 4 o 5 ejes por lo de las transiciones, sino incluso hacernos la máquina para 3 ejes.
Yo, por ejemplo, aquí tengo una representada. De esta no tenía un step. Esta ha sido construida un poco a mano en base a las medidas que he sacado de manual de la máquina y alguna que otra tomada con metro o calibre. Y si bien en máquina de 3 ejes no es tan importante a efectos de transiciones la simulación de máquinas, sí puede ser importante a efectos de colisiones según qué trabajo. Piezas chiquititas seguramente no tienen importancia, pero si trabajáis, por ejemplo, en el sector de moldes y tenéis que trabajar con una máquina de 3 ejes y entrar en cavidades profundas, la simulación de la máquina, especialmente del cabezal, suele resultar interesante, ya que si bien en la parte exterior del cabezal la podemos controlar simulándola con el dibujo del porte de la herramienta, y la parte que se mete hacia dentro del cabezal no se puede simular, ya que la simulación de la herramienta siempre es como mucho una revolución, mientras que vemos que el cabezal se alarga hacia adentro. Puede ser entonces interesante, si tenemos que entrar en cavidades muy profundas, tener esta representación hecha para garantizarnos de que esta parte del cabezal no va a chocar con altos que en principio podríamos pensar que está librando porque no nos choca la simulación de la herramienta, pero sí nos chocaría con nuestro cabezal. Si tiene un poco de perspectiva geométrica no hace falta, con piezas chiquititas probablemente nunca haga falta, pero como ya he dicho, según qué sector trabajes puede resultar algo interesante. Y vemos que no es muy difícil ni ocupa mucho tiempo construirse la simulación de una máquina. No he tardado mucho, aunque parezca un video tutorial largo, y teniendo en cuenta lo lentito que hablo y que no soy precisamente un velociraptor trabajando. Bueno, creo que con esto quedaría todo explicado un poco respecto a lo que es la construcción de nuestra máquina.